¿Qué tal, estimados? ¿Cómo les va? Continuamos con el tema 4 del capítulo 4, en el que vamos a ver la relación entre las distintas representaciones gráficas y las medidas descriptivas. Para ver este video les recomiendo que primero vean la bibliografía de los temas 1, 2 y 3 y que primero al menos tomen contacto con los ejercicios de ejemplo de este mismo tema, ¿sí? Que tienen en la cartilla de trabajos prácticos. Lo primero que vamos a ver es la relación entre las gráficas y las medidas de los ejemplos 1 y 2, ¿sí? En los ejemplos 1 y 2 recordemos que trabajamos con datos no agrupados o agrupados en frecuencia simple. La moda. La moda se puede representar muy fácilmente aquí en el gráfico de bastones. Fíjense que la misma se pone en evidencia porque es justamente el bastón más alto de la distribución, así que ahí la podemos ver muy claramente en el gráfico. Luego el rango medio. Recuerden que el rango medio es un promedio simple entre el mayor y el menor valor, o sea, se encuentra justo en la mitad, y en este caso hacía referencia a que eran 11 inasistencias. Fíjense que también lo que mencionábamos era que a partir del mismo podemos intuir el tipo de distribución respecto a su simetría al relacionarlo con las medidas de la moda, la mediana y la media aritmética. Fíjense que las tres están ubicadas hacia la izquierda del rango medio, por lo que podríamos decir que los datos están más concentrados hacia la izquierda o en los menores valores. Por ende, podemos ir intuyendo que la distribución es asimétrica positiva. Aquí tenemos el eje medio como medida alternativa al rango medio y que no se ve afectada por valores extremos, y en este caso es de 10 inasistencias. Recordemos que el primer cuartil lo hemos calculado como 8 inasistencias y al tercer cuartil como 12. Fíjense aquí que como el eje medio está un poco más hacia la izquierda o es un valor un poco menor al del rango medio, podemos pensar que los valores extremos se encuentran en valores altos y no en valores bajos, ¿sí? Bueno, fíjense justamente aquellos bastones cortitos de baja frecuencia que se encuentran en los valores más altos nos dan un poco una muestra de eso, ¿no? Tenemos, bueno, justamente el rango, que es la diferencia entre el mayor y el menor valor. En este caso el rango es de 10 inasistencias, se puede ver aquí clarito gráficamente. Y luego tenemos el rango intercuartílico, la diferencia entre el tercero y el primero, el tercer y el primer cuartil, que en este caso da 4 inasistencias. Si nosotros relacionamos nuestro rango intercuartílico con nuestro rango, fíjense que podemos ver claramente que el 50% de los datos se encuentran justamente contenidos ahí en el rango intercuartílico y los otros 25% superior e inferior están por fuera del rango intercuartílico. Bien, esto de alguna manera nos puede dar un poco la idea sobre la dispersión, qué tan dispersos o concentrados se encuentran estos datos. Fíjense que hay una alta dispersión hacia los valores más altos de este conjunto de datos. Por eso ese 25% se encuentra en un rango más largo, podríamos decir, más amplio. Y bueno, por último, respecto a la forma, nosotros podemos ver a través de los bastones y de forma gráfica que justamente es una distribución asimétrica positiva, y aunque la kurtosis en algunos casos no está tan clara, para eso tenemos justamente nuestro coeficiente de kurtosis robusta que podemos calcular analíticamente para luego acompañar con un análisis ya de tipo gráfico, ¿no? Así que bueno, en este caso sobre la forma vemos que la distribución, como les decía, es asimétrica positiva, lo que significa que la mayoría de los datos o de los datos o de las frecuencias o de los empleados en este caso tuvieron una baja cantidad de inasistencias, mientras que unos pocos empleados tuvieron una gran cantidad de inasistencias.
Pero aún así, la kurtosis lo que de alguna manera indica es que el contraste entre los valores más observados y los menos observados es poco. O sea que los valores más repetidos no están, no son tan, digamos, no tienen tanta diferencia en cuanto a su frecuencia con respecto a los menos observados. Algo que me gustaría mencionar antes de avanzar, que es muy importante a la hora de analizar cada una de estas medidas descriptivas. Recuerden que el análisis es sumamente importante a la hora de realizar estas actividades, porque la verdad que el cálculo podría decir que representa un 30% del proceso y el 70% restante es justamente saber qué es lo que he calculado, para qué me sirve, qué lectura hago de esa medida. Un error muy común aquí en la moda es decir que la mayoría de los empleados tuvieron 8 inasistencias. Y el decir la mayoría de los empleados implica que un 50%, en realidad más de un 50% de los empleados tuvieron 8 inasistencias, y en este caso no es así, por lo que utilizar el término la mayoría de no es lo más apropiado. En este caso podríamos decir que la cantidad de inasistencias que tuvieron los empleados que más se relevó o que más se presenta en esta distribución es 8 inasistencias. Eso podría ser una manera, en realidad hay muchas formas de decirlo, pero por favor hay que evitar utilizar el término la mayoría de, si no estamos hablando estrictamente de que su frecuencia relativa es superior al 50%. Bien, ahora vamos a pasar a la relación entre las gráficas y las medidas descriptivas del ejemplo 3, que recuerden han sido agrupados en intervalos de clase. En este caso, la moda tiene la particularidad de que primero tengo que detectar cuál es la clase modal. En este caso, la clase modal es la que va entre 140 y 160.000 francos suizos en este caso, y dentro de esa clase modal yo debo justamente localizar cuál es la moda, o sea, va a estar dentro de justamente ese intervalo, pero la moda es un valor puntual, no es un conjunto de valores. Por eso la calculamos a través de nuestra fórmula y obtenemos como respuesta que 151.670 francos suizos es la moda. Ahora bien, yo les he mencionado en la presentación que en el caso de la moda puntualmente, la distribución de los datos dentro de este intervalo, aquí no se supone uniforme, sino que va a depender de justamente la frecuencia del siguiente y del intervalo anterior. Ahora fíjense cómo la barra del siguiente intervalo es un poco más alta que la del anterior, por eso mi moda tiende a ser un poco más alta que la marca de clase. Aquí la marca de clase es 150.000, pero la moda es un poco superior justamente porque mi siguiente intervalo es de mayor frecuencia que el intervalo anterior. Revisen la fórmula de la moda y se van a dar cuenta analíticamente, bueno, por qué sucede esto, ¿no? Vamos con la mediana. La mediana se puede representar en la ojiva. Fíjense que en el eje vertical están todas las frecuencias porcentuales acumuladas y en el eje horizontal todos los valores a lo largo de mi distribución. Y justamente en la intersección entre justamente ese 50% y el valor de la mediana es que voy a encontrar yo que pasa mi ojiva. Tengan en cuenta que, y esto es muy importante a la hora de analizar la mediana, que la mediana no representa, esto es un error muy común, no representa el 50% de los datos, ni superior ni inferior. En realidad la mediana,
divide mi distribución en el 50% inferior y el 50% superior, pero no representa un 50% de los datos. A la hora del análisis esto es muy importante. Lo mismo pasa con primer cuartil y tercer cuartil, que aquí lo tenemos, justamente cortando en el eje vertical en el 25%. El primer cuartil divide mi distribución en el 25% menor o más bajo de los datos y el 75% superior. En este caso podríamos decir que durante un 25% de los meses se gastaron hasta 124.000 francos suizos. Esta es la moneda del ejemplo. 124.610 para ser preciso. Y en el 75% de los meses restantes se gastó más que esa cantidad. Bueno, tercer cuartil. Ustedes ya tienen el ejercicio de ejemplo y cómo se analiza. Está muy claro, pienso, en el ejercicio de ejemplo. Aquí tienen la representación gráfica, similar a la del primer cuartil, similar a la de la mediana, cortando el eje vertical en el 75%. Y se van a dar cuenta también, los que de alguna manera comprenden mejor la parte analítica matemática, que el cálculo de estas tres medidas y también de otros centiles está relacionada íntimamente con el gráfico de la ojiva. En realidad el cálculo tiene una, vamos a decir así, una correlación gráfica. Bien, bueno, aquí vamos con el rango medio. Lo mismo que hemos visto para datos no agrupados, es el promedio simple entre el mayor y el menor valor. Tomamos como menor valor el límite inferior de la primera clase y como mayor valor el límite superior de la última clase. Fíjese que aquí podemos también intuir el tipo de simetría. Vemos que en este caso media, mediana y moda se encuentran hacia la derecha o como valores superiores a los del rango medio. Por eso podemos intuir que la distribución va a ser asimétrica negativa, ¿sí? En cuanto al eje medio, o sea el promedio entre los dos cuartiles, aquí lo vemos representado también en la ojiva. Y el rango, bueno, es la diferencia entre el mayor y menor valor, 120.000 francos suizos de diferencia entre el mes en el que menos gastos se registraron y el que más gastos se registraron. Y aquí vemos como alternativa, la verdad que presento una sola, pero hay muchas medidas que se pueden representar tanto en la ojiva como en el histograma. Vuelvo al anterior, fíjense, el rango representado en el histograma y aquí el rango representado en la ojiva. Luego tenemos el rango intercuartílico, la diferencia entre tercer cuartil y primer cuartil, de 35.390 francos suizos. Fíjense que en 35.000 francos tengo el 50% de los datos, mientras que en 120.000 tengo el 100%. Fíjense la concentración que tengo aquí en este caso. Bueno, justamente estaban tan concentrados los datos que terminamos observando una kurtosis de tipo leptocúrtica, o sea que entre los datos más observados, hay un gran contraste entre los datos más observados con respecto a los menos observados. Por eso es que tenemos este tipo de kurtosis. Y a su vez la asimetría es negativa porque en la mayoría de los meses se registraron justamente erogaciones altas en conceptos de limpieza de este estudio contable, y en muy pocos meses se presentaron erogaciones bajas. Bien, bueno, esto ha sido la presentación, el cierre del capítulo 4, también ha sido el cierre de la primera parte. Espero que les haya sido útil y bueno, nos estamos viendo seguramente en la segunda parte. Muchas gracias.